Gloria al Señor. Dios te bendiga en este día. Bendecimos el nombre del Señor. Nuevamente hemos sentido la presencia de Dios en este lugar de una forma especial. Bendecimos el nombre del Señor. Y quisiera compartir con aquellos que escuchan la palabra de Dios a través de este medio. Y estaremos hablando un poco sobre la oración. Hoy más que nunca necesitamos nosotros estar conectados con la presencia de Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Y reconocer que Dios escucha nuestras oraciones. Nuestras oraciones son un olor grato a la presencia del Señor. Y qué mejor texto para hablar de esto que el capítulo 8 del libro de Apocalipsis. Bendecimos el nombre del Señor. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. Gloria al Señor. Y Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias te damos, Señor, por permitirnos presentar esta palabra desde este lugar a través de este medio. Glorifícate en los corazones de aquellos que escuchan la palabra a través de este medio. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Y no voy a hablar mucho sobre el hecho del séptimo sello. Pero lo interesante en este texto, que me llama mucho la atención, es que cuando el Señor va a abrir el séptimo sello, hay un silencio como de media hora en el cielo, antes del Señor abrir el séptimo sello. Ahora, lo importante en todo esto es reconocer que Dios escucha nuestras oraciones. Y muchos de nosotros nos hemos preguntado, ¿dónde van mis oraciones? Dios no escucha mi oración. He orado por tanto tiempo para que Dios haga justicia. He orado por tanto tiempo para que Dios traiga una sanidad. Y a veces oramos y la persona en realidad no sana. No porque Dios no sana, sino que Dios ha tomado la voluntad de tomar a esa persona y llevársela a su regazo. Cuando una persona muere, el espíritu de esa persona va a Dios. Amén. Gloria al Señor. Y nosotros debemos de reconocer cuán importantes son nuestras oraciones a Dios. Son para Dios nuestras oraciones, las oraciones de los santos, son como un olor grato, un aroma que fluye delante de su divina presencia. Nosotros debemos de entender cuán importante es para el ser humano estar en la presencia de Dios. Muchas veces queremos estar como santificados, queremos estar purificados, y a veces pensamos que solamente son los ministros, los pastores, los sacerdotes y las personas que están dentro de un altar que son los únicos como que Dios escucha y que son los únicos que pueden entrar a la presencia de Dios. Pero la oración, para empezar sencillamente, podemos decir que la oración es hablar con Dios. Hay muchas veces que nosotros podemos estar manejando y podemos hablar con Dios. Estamos hablando de tú a tú, de una persona a otra persona, y Dios escucha lo que nosotros le estamos diciendo, obviamente. Y es una forma de nosotros reconocer que tenemos un Dios que se interesa por el bienestar y las oraciones de sus santos. Nosotros somos lo que a veces somos, cuando estamos como redarguidos por algún pecado, alguna situación que hemos ofendido a Dios, que como queremos como alejarnos y separarnos de Él por ese tiempo, porque pensamos que Dios no nos va a escuchar, pero Dios escucha nuestras oraciones. Dios sabe que nosotros somos imperfectos. Imperfectos somos. Ahora, sabemos, dice la Biblia, que la paga del pecado es muerte, pero la
la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Si nosotros nos llevamos de pensar que nosotros necesitamos purificarnos a nosotros mismos para entrar en la presencia de Dios, nosotros nunca vamos a hablar con Dios. Porque siempre vamos a quedar cortos de su presencia y cortos de nuestra justicia. Nuestra justicia y lo que nosotros pensamos, como que nuestra moral, todas esas cosas que son buenas, dicen que muchas de esas cosas son como trapo de inmundicia delante de Dios. Nosotros debemos de reconocer que es la justificación que Cristo nos dio a nosotros, que nos da a nosotros el privilegio de nosotros poder entrar al lugar santísimo y hablar con Dios. Ahora miren, cuando abrió el séptimo sello se hizo un silencio como por media hora. Eso debe ser una eternidad en el cielo. Media hora de silencio antes de abrir el séptimo sello. Pero lo interesante de todo esto dice que vi a los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios, se le dieron 7 trompetas. Y las trompetas, yo no quiero hablar de este tema, pues obviamente ya este es otro tema, en donde van a venir juicios de parte de Dios. Son juicios. Las trompetas son juicios. Los 7 sellos también son, los 7 sellos también son juicios. Las 7 copas, todo eso son juicios de parte de Dios. Pero yo quisiera, me ha llamado bastante la atención sobre esto, ¿no? Leemos en el versículo 3, otro ángel vino entonces, se paró ante el altar con un incensario de oro, se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar, lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. Entonces, esas oraciones que nosotros hemos hecho delante de Dios, en donde nosotros que esperábamos ver justicia y no la vimos en esta tierra, va a llegar un tiempo en donde muchas de esas oraciones que han hecho a través de los tiempos, la iglesia, los mártires que le han dado muerte. Hay muchos mártires desde que salió el cristianismo, aún los profetas del Antiguo Testamento. Un sinnúmero de personas que injustamente le han dado muerte. Al mismo dador de la vida le dieron muerte. Pero en este caso, obviamente, él iba a morir para el perdón de todos los pecados de la humanidad. Pero lo cierto es que muchas de estas oraciones han subido al trono de la gracia. Y suben con un olor grato ante la presencia del Señor. Muchos de esos mártires que murieron en el circo romano, comidos por leones, mientras sus familiares oraban por ellos y ellos morían cantando y dándole gloria a Dios. Muchas de las oraciones que hemos hecho, que nosotros no hemos encontrado como esta señal de parte de Dios. Oye, pero oré por esto y Dios nos respondió. Pero mira, las oraciones nuestras, las oraciones de todos los santos a través de la historia han subido delante de Dios como un aroma grato delante de Él. Qué interesante es esto, porque el ángel que aparece toma un incensario y empieza a mecer el incendio, mucho incienso del altar, y él empieza a mecer. Muchos piensan que posiblemente este ángel sea como una tipología de Cristo, porque Cristo el que brega con la intercesión delante de Dios es Jesucristo, es nuestro intercesor, pero no indica aquí que podría ser él. Pero este ángel, lo cierto es que tomó las oraciones de los santos y las mecía delante de la presencia de Dios. Y esto era un olor grato a la presencia de Dios. Entonces, cuando nosotros oramos, el problema nuestro es que nosotros vemos la oración, a veces queremos ver la oración como una varita mágica que nosotros oramos y que automáticamente tiene que pasar algo, como que nosotros usamos una vara mágica. No. La oración es más que eso. Cuando tú entras en la oración con Dios, tú quieres hablar con Él. Dios nos ha dado a nosotros de su Espíritu. Tenemos el Espíritu Santo. Tenemos una naturaleza divina ahora. Antes no la teníamos. Ahora la tenemos porque aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Tenemos una naturaleza divina que se alimenta con la presencia de Dios. Pero si yo no oro, mi naturaleza divina no se está alimentando. Debo de orar, debo de leer la Sagrada Escritura, debo de caminar en obediencia, y hay un sinnúmero de cosas que podemos hacer,
para nosotros alimentar nuestra naturaleza divina. Pero lo cierto es que nuestra naturaleza, la que Dios nos ha dado ahora, se alimenta con la presencia del Espíritu Santo. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que en la oración? En la oración nosotros clamamos, pedimos peticiones delante de Dios, presentamos a los enfermos, oramos por la situación del gobierno, oramos por muchas cosas. Y esto lo hacemos dentro de un ámbito espiritual de intercesión. Y oramos delante de Dios. Pero lo cierto es que cuando nosotros oramos, dice el apóstol Pedro que nosotros ahora somos reyes y sacerdotes. Cada uno de nosotros. En el Antiguo Testamento era solamente el sumo sacerdote el que tenía acceso a la presencia de Dios. Y los profetas que Dios había escogido y que Dios le hablaba y le presentaba la palabra. Y luego ellos iban y presentaban la palabra de Dios al pueblo. Pero lo cierto es que hoy en día, debido a que Cristo murió en la cruz del Calvario y nos ha otorgado a nosotros salvación y su sangre ha sido derramada sobre nuestras vidas, ahora nosotros podemos hablar con el Padre de tú a tú, por así decirlo, porque Él escucha nuestras oraciones. Hay momentos que no estamos metidos en un ámbito súper espiritual para hablar con Él, o no estamos en un cuarto a solas con Él, hablando con Dios, pero si estamos manejando y vamos caminando y podemos conversar con Él y tener comunión con Él. Pero qué hermoso es cuando tú separas un tiempo para estar con Él. O una disciplina de oración donde tu propia naturaleza divina anhela el estar con Él. Porque esto es lo que Dios nos ha dado ahora. La presencia del Espíritu Santo es la que nos inquieta en medio de la noche, o a las 3 de la mañana, o a las 6 de la mañana, cualquier sea el tiempo que Él te inquieta la oración. Ese es Él que te está diciendo, necesita alimentar tu naturaleza divina, necesita comunicarte con Dios. Ahora, el reino de los cielos se encuentra dentro de nosotros. Amén. Muchas veces hemos pensado que el reino de los cielos está, y sabemos que Dios tiene su trono, está en el tercer cielo, y hay querubines, hay serafines, hay seres vivientes, hay ángeles adoradores que ministran en la presencia de Dios, están los santos. Hay un movimiento en el trono celestial que hay, porque leímos el texto y hubo un silencio. Si hubo un silencio, quiere decir que había también había un movimiento, podríamos decir, de adoración, algo que tuvo que calmarse cuando se presentó el Señor a tomar el séptimo sello. Es tremendo, porque todo tiene que, cuando el Señor aparece, todo tiene que silenciarse. Aún el cielo se silencia cuando Él hace acto de presencia. El mismo Dios. Nosotros somos los que no entendemos esta situación de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es un Dios. Es un solo Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo. 3 en 1, 1 en 3. Esta es la naturaleza de Dios. Y Dios quiere hablar con sus criaturas. Dios siempre le ha interesado hablar con el ser humano. Nosotros somos lo que le hemos dado a Él la espalda. O el ser humano le ha dado la espalda a Dios. Y Dios tuvo que preparar este plan de comunicación con la humanidad. Y lo planificó de una forma que primeramente empezó en el Génesis 3:15. Ya Él dice, mira, pondré, cuando pecaron, Adán y Eva pecaron, dice, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hablando de la enemistad que Él iba a hacer entre la simiente del diablo y la simiente de los hijos de Dios. Eso fue Dios. Preparó lo que se llama el protoevangelio. Pero nosotros miramos a Abraham, todos esos hombres del Génesis, Noé, los profetas, todos, profetas como Daniel, Jeremías, Isaías, los profetas menores, Amós, todos estos profetas en el Antiguo Testamento
tenían comunión con Dios. Dios siempre ha querido hablar con el ser humano, pero el ser humano, obviamente, no voy a decir todo, porque ya no podemos decir que todo el ser humano, porque hay muchos que andan buscando de Dios. Amén. Hay muchos que estamos buscando de Dios. No somos perfectos. No hay una iglesia perfecta. Pero lo cierto es que estamos buscando la presencia del Eterno. Porque Él ha puesto esa necesidad dentro de nosotros de querer orar y hablar con Él. Porque es que no podemos subsistir sin Él. El no comunicarse con Dios, el no orar, es decirle, prácticamente volver nuevamente a tu vida pasada. Vamos a ser sinceros, porque para nosotros alimentar la vida que tenemos de parte de Dios, y dice la Biblia, ser santo porque yo soy santo, no vamos a alcanzar ninguna santidad si nosotros no oramos y no buscamos la presencia de Dios. Necesitamos estar orando, buscando de su naturaleza, para que Él nos ayude en nuestra naturaleza, que es pecaminosa. La carne nunca se va a convertir a Dios. Nosotros tenemos que someterla a la presencia de Dios bajo la oración. Muchos les gusta mucho su ayuno y todas esas cosas que Dios también ha estipulado en la Biblia. Pero lo cierto es que en todo esto nosotros debemos de alimentar esa naturaleza. Ahora, cuando nosotros empezamos a orar, hágase la imaginación de que las oraciones que nosotros estamos haciendo van subiendo delante de Dios como un aroma grato delante de su presencia, como un humo. Un humo, nosotros no lo vemos espiritualmente, pero Dios lo ve. Esto está subiendo desde la tierra, están subiendo las oraciones de los santos, una presencia que es incomparable, que no se puede confundir. Dios sabe cuándo son las oraciones de los santos y cuándo son oraciones que le están orando al diablo, porque los satanistas también oran y hacen sus situaciones como los hechiceros, invocando maldades y maldiciones y todas esas cosas. No voy a hablar de ellos porque este tema no es para hablar de ellos, esto es para hablar de Dios y de dónde van nuestras oraciones. Nuestras oraciones suben delante de Dios. Tú empiezas a orar y mientras nosotros empezamos nuestro clamor, debemos darle gracias a Él por todas las cosas, bendiciones recibidas de parte de Él, sanidades, bendiciones materiales, la cobertura que Él da sobre nuestras vidas, que le da a nuestros hijos, que le da a nuestros nietos, que le da a la humanidad, orando. Y los santos están orando. Lamentablemente la oración es solamente para nosotros estar en peticiones. Y lo reconocemos, que nosotros oramos para darle acción de gracias a Él. Y Él nos presentó la forma de orar. Jesucristo dijo, cuando los discípulos le preguntaron, maestro, enséñanos a orar, le dijo, de esta forma oraréis: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación y líbranos de todo mal. Oramos por el reino de Dios. Oramos por lo que Él nos da, el pan de cada día. Oramos por su cobertura, por su protección. Y muchas personas que no saben orar, por lo menos ora el Padre Nuestro. Es la oración que Dios ha puesto como un ejemplo para que nosotros aprendamos cómo acercarnos delante de Él. Pero cuán hermoso es saber que cuando estoy orando, la presencia de Dios inunda el lugar. Tú puedes sentir la presencia de Dios. Y si no la sientes, debes reconocer por fe que Él está ahí. Él está en medio nuestro. Donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está presente. Cuando tú estás en tu intimidad con Dios, Él está escuchándote. Él tiene su oído presto a tus oraciones. No pienses que tú estás orando y que Dios no está escuchando. Dios escucha todas las oraciones. Y le da contestaciones. A muchas le ha dado contestaciones que nosotros decimos, bueno, pero no me gustó. No te gustó la contestación, pero eso fue lo que Él, en su sabiduría eterna, superior a la nuestra, Él ha estipulado que esta es la contestación a esa oración que tú hiciste. Y oramos para que una persona sane y Dios decide llevársela. Él contestó. Ahora orar por lo que quedamos vivos,
para que Dios consuele nuestros corazones y Él es nuestro consolador. Dios está muy envuelto en el bienestar del hombre y del ser humano. Lamentablemente, personas ignorantes, personas que son controladas por otro espíritu, quieren desvaluar la oración y quitarla aún de las escuelas. Eso es un grave error. Porque decirle que no a Dios y no a la presencia de Dios, eso no es algo positivo, eso es un cero a la izquierda. Nosotros tenemos que decirle siempre que sí a Dios. Y orar y buscar su rostro y su presencia. Y orando, cuando nosotros oramos debemos reconocer que Dios va a tomar nuestras oraciones y va a llegar un tiempo donde Dios va a hacer juicio. Ahora fíjense en esto. El ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar, lo arrojó a la tierra y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Yo pienso que esto quiere decir que Dios, este ángel, ya después que nuestras oraciones suben al cielo, han subido al trono celestial, la iglesia se ha ido con el Señor y llega un tiempo en donde Dios va a tomar juicio. Mira, aquellos que pensaban que nuestras oraciones estaban al vacío, no van al vacío. Porque cuando Él toma el incensario, fue el mismo instrumento que Él usó para mecer el incienso de los santos. Ahora toma el incensario y lo tira. Y cuando lo lanza a la tierra hay terremoto, hay un sinnúmero de situaciones que va a acontecer a la tierra porque Dios ha decidido hacer juicio a favor de los mártires, aquellas personas que no se avergüenzan del evangelio, han perdido sus vidas por el evangelio. Iglesias que han sido quemadas, santos, personas que le han dado muerte. A través de la historia, la iglesia siempre ha vivido bajo la persecución. ¿Por qué? Porque odian el testimonio de Jesús. Y cada vez que tú vas a presentar el testimonio de Jesús, nosotros tenemos que reconocer que el enemigo no quiere que nosotros hablemos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero nosotros seguiremos hablando de Él. Bendecimos el nombre del Señor. Ahora miren, voy a hablar de otro texto. Éxodo 36 al 10. Lo pondrás, y aquí estoy hablando del altar del incienso. El altar del incienso, voy a explicar un poco, porque hay personas que van a leer el texto y estoy entrando en un versículo que no voy a explicar qué es el altar del incienso. El altar del incienso fue uno de los muebles que el Señor hizo para el tabernáculo. ¿Ok? Fue hecho de acacia y estaba cubierto con oro puro, tenía una coronilla. Y era un altar de algunos como 2 pies, algo así, una estatura a ese nivel de 2 pies. Pero era una pieza donde también lo usaban para quemar el incienso. Y Dios quería que Moisés pusiera esta pieza, eran 3 piezas que habían en el lugar santo. Estaba la lámpara que se quemaba el aceite para alumbrar el lugar. Estaban también los panes de la preposición que el sumo sacerdote comía de ese pan, ¿no? Y también estaba esta pieza. Y yo quiero hablar más bien sobre esta pieza, porque esta pieza era de donde se quemaba el incienso y estaba en el lugar santo, mientras estaba la cortina gruesa que era el velo. Entonces detrás del velo estaba el arca. Dentro de ese arca se encontraban los 10 mandamientos, la vara de Aarón y el pan que cayó del cielo en una urna, ¿no?, de oro también, que estaban estas 3 piezas en el arca del propiciatorio. Y Dios hablaba con el sumo sacerdote. Era una vez al año que podía entrar el sumo sacerdote a hablar con Dios. Y que la presencia de Dios caía sobre el arca del propiciatorio y en ese día se derramaba la sangre. Y con un sacrificio para el perdón, donde Dios le cubría el pecado al pueblo. Pero quiero hablar también de esta pieza, del altar del incienso.
Porque antes del sumo sacerdote entrar, tenía que hacer prender las lámparas. También se lavaba las manos en la fuente de afuera, la fuente de bronce, lavaba sus manos, veía su rostro. Y cierta clase como de purificación. Y tenía que estar muy bien delante de Dios para poder entrar al lugar santísimo una sola vez al año. Al lugar santísimo. Al lugar santo podría entrar, ¿no? Al lugar santo, y estaban afuera con los levitas haciendo los sacrificios de los animales. Era mucha sangre que se estaba derramando. Y toda esta tipología del tabernáculo era apuntaba hacia el sacrificio de Jesucristo y hasta su persona, el Hijo de Dios. Dios siempre ha querido hablar con el ser humano. Pero cuando Dios se le reveló a Moisés, obviamente ellos no podían soportar la voz de Dios y ellos le decían a Moisés que Dios hable contigo y luego tú hablas con nosotros. Pero Dios, para ponerlo más fácil, hizo este tabernáculo. Y esta pieza dentro de este tabernáculo me llama mucho la atención por este hecho. Miren lo que dice la palabra del Señor. Le pondrá delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Entonces Dios se iba a encontrar. Se iba a encontrar con Moisés, se iba a encontrar con Aarón, ¿okay? el sumo sacerdote. Y dice, Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Cada mañana, cuando lo aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón enciende las lámparas al anochecer, quemará también el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Sobre sus cuernos harán expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado, por expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová. Piezas que Dios escogió, porque si el sumo sacerdote o Moisés hubiese hecho el tabernáculo siguiendo su propia indicación, ahí no iba a haber un ser humano que quedase vivo. Tal que muchos de esos sumos sacerdotes, si no estaban bien, morían dentro del altar. Como vemos el caso, por eso el Señor dijo, no ofreceréis en él incienso extraño, fuego extraño. No ofreceréis sobre él libación. Y libación es como derramar un líquido, derramar vino, derramar aceite. Y a los hijos de Aarón, que Dios también había escogido de los hijos de Aarón, para que ellos también ministrasen en la presencia del Señor, hicieron las cosas como les dio la gana hacerlas. Y Dios le dio muerte a ellos por eso. Por la falta de reverencia ante Dios y no hacer las cosas en la forma que Dios quería que ellos la hiciesen. El que mande Dios, no somos nosotros. Nosotros ministramos la palabra de Dios por su gracia. Por la gracia de Dios, porque Dios es quien da la vida y la quita. Y va a llegar un tiempo y un momento en donde todos estos altares, en donde el nombre de Dios ha sido profanado y han hecho mercadería del evangelio y han hecho unas atrocidades con la Biblia y han hecho todos estos desastres en los altares, va a llegar un tiempo en donde Dios va a juzgar todas esas cosas, porque Dios es bien meticuloso y Dios es estricto con sus cosas, especialmente con las cosas santas. Lo vemos nosotros en el Antiguo Testamento. Cuando las personas quieren como abolir el Antiguo Testamento y concentrarnos solamente en el Nuevo, y porque somos salvos por gracia, es el mismo Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, porque ahora hay más responsabilidad. Es el mismo Dios. Todavía Dios sigue siendo justo como Él era en el Antiguo Testamento, y todavía Dios sigue siendo santo como Él era en el Antiguo y como es en el Nuevo. Pero nosotros no podemos abolir el Antiguo Testamento y entonces concentrarnos solamente en el Nuevo, porque somos salvos. No, entonces, la Biblia es la palabra de Dios del Génesis al Apocalipsis, es el mismo Dios. Pero en el Antiguo Testamento nos enseña a nosotros el privilegio que Dios nos ha dado para Dios llegar a por así decirlo, para Dios llegar a este momento en donde nosotros ahora podemos entrar a su presencia abiertamente así. Antes no podían hacerlo así. O sea, que todo era como una sombra
de lo que Dios iba a hacer en el nuevo. Aparece el dador de la vida, el mismo Dios encarnado. Se ofrece como un cordero, derrama la sangre. Él mismo es el sacrificio. Él mismo es el puente. Él es Dios, sangre divina. Derrama su sangre. Pero ahora si nosotros minimizamos el sacrificio y minimizamos el Dios de la Biblia y tomamos a Cristo solamente como cualquier profeta, entonces nosotros estamos invalidando el gran beneficio que tenemos nosotros, porque la sangre que fluía a través de Cristo no era sangre como la nuestra. La sangre de Cristo, obviamente sabemos que Él nació del Espíritu Santo. Fue con la María concibió a través de la persona del Espíritu Santo. Eso fue un milagro de parte de Dios. Dios se hace carne, toma forma de hombre, utiliza esa puerta. Porque lo que Dios andaba buscando era que el ser humano mirara la cruz y pudiera hablar con Él de tú a tú. Y no sentirse, obviamente vamos a sentir la condenación de nuestros pecados, somos pecadores. Que veamos, que reconozcamos que tenemos que arrepentirnos, que Dios es santo y que Dios necesita que nosotros estemos purificados. Y la sangre de Cristo era lo que Dios necesitaba para que nosotros a través de esa sangre podamos entrar a la presencia misma de Él y permanecer vivos y ser bendecidos de parte de Dios y recibir los beneficios de nuestras oraciones, las sanidades que recibimos de parte de Dios, los milagros que recibimos. Cuán hermosa es la presencia del Señor. Dios planeó todo eso desde el antiguo. Desde la eternidad ya había este plan establecido y cómo Dios lo iba a hacer. Y Dios llegar a este momento. Ahora lo triste es de que Dios hizo lo que tenía que hacer. Ahí no hay fallo, de que no, que la Biblia se contradice y que Dios... Nosotros no somos más sabios que Dios. Dios es el ser supremo en sabiduría. Nuestra sabiduría queda demasiado corta ante la sabiduría de Dios. Dios es quien conoce todas las cosas. Ahora nosotros pensamos que ahora conocemos nosotros más Biblia que Dios, más Biblia que el Espíritu Santo. ¿Cómo va a ser? Nosotros necesitamos la información de parte de Dios. Aún teniendo todo el conocimiento y toda la sabiduría que tenemos, necesitamos que el Espíritu Santo de Dios arroje información y nos dé entendimiento en lo que Él escribió. Pero gente manipulada, usada por el mismo diablo, buscan desmantelar lo sobrenatural de la Biblia y usar la Biblia solamente como un libro. No, esto no es cualquier libro. Esta es la palabra de Dios y así nosotros lo creemos. Es la palabra de Dios. Y este altar del incienso, Dios preparó todo esto. Quemarás el incienso ahí donde tú te vas donde me encontraré contigo. Voy a leer de nuevo el texto. Lo pondrá delante del velo que está junto al altar del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, que me encontraré contigo. Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste la lámpara. Lo iba a quemar en la mañana y en la tarde. Tenía que haber, era algo continuo. No es como nosotros a veces, que bueno, me voy a levantar esta noche, orar, voy a estar en la presencia del Señor. Esto era a diario. Había una disciplina y un mandamiento de parte de Dios que tenía que hacerlo. Pero nosotros hoy en día no. Nosotros hoy en día escogemos el día cuando nos vamos a levantar, escogemos el horario y estamos con todas esas cosas. Y a veces queremos darle a Dios la migaja del tiempo nuestro. Cuando Dios ha preparado un plan para nuestras vidas, porque Él busca encontrarse con nosotros. Él quiere que nosotros le busquemos a Él. Si nosotros le buscamos, Él se junta. Pero si nosotros no le buscamos, a veces la misma misericordia de Dios, porque hay momentos en donde nosotros estamos bajos espiritualmente y Dios tiene que intervenir en nuestros sueños. Interviene y se entra, no habla a través de un sueño, no habla a través de las palabras. Él está atento, el Espíritu Santo y el Consolador está constantemente velando y guardando a aquellos que son escogidos de parte de Dios. Cada uno de nosotros tenemos un llamado de parte de Dios a hablar con Él y adorarlo. Fuimos creados para adorar a Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Que nosotros le adoremos, que nosotros le sirvamos. Esa es la voluntad de Dios.
Dios tiene que venir a hablarte y a decirte lo mismo. Dios nos escogió para que nosotros le adoremos a Él, para que nosotros busquemos su rostro, porque Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esto no es religión. Y claro que la religión tiene su lugar. Y debemos de congregarnos. Claro que sí, hay que ir a la congregación. Lamentablemente a veces, por ejemplo, el servicio de oración es el servicio en donde menos personas van. Cuando debería ser el momento en donde todos fuésemos. Porque vamos a orar, vamos a estar con Él. Y vamos a glorificar su santo y divino nombre. Bendecimos el nombre del Señor. Dice, no ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. ¿Ok? Sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado, para expiación una vez en el año. Hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová. Ahora, otro texto. Dice, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Él no puede entrar cuando no todo el tiempo. El Señor tiene que esperar que Dios te hable, entonces después tú vas a entrar. Porque no quiero que tú mueras. Entonces, ¿quiere Dios la muerte del impío? Dios no quiere nuestra muerte. Dios quiere bendecirnos a nosotros. Pero nosotros, hay algo que el enemigo pone en nuestras vidas. Lo hace con todo cristiano, especialmente aquellos que están dentro de la intercesión, aquellos que le sirven a Dios, que le monta como una pesadez. Es como una pesadez a veces que le llega a uno. Y un desánimo. Y a veces hasta un espíritu depresivo y un cansancio fuera de lo normal, porque si él logra hacer todas estas cosas, entonces uno como que no encuentra la forma como de orar, de entrar en la presencia del Señor. Pero Dios quiere que nosotros le busquemos a Él todos los días, en la mañana, al mediodía, en la tarde. Esto, miren hermano, nosotros no podemos, miren, los serafines oran y le cantan a Dios. Y ellos dicen, santo, 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 santo es el Cordero. Y ellos no se cansan. Eso están ahí. 24/7. Ahora, a nosotros con nuestra mente finita, nosotros no podemos entender todo el movimiento que hay dentro del trono de Dios. La Biblia nos ofrece a nosotros cierta información. Pero también dicen en Deuteronomio 29:29, lo revelado es para nosotros. Las cosas que Dios no nos revela, eso le pertenece a Dios. Llegará un momento en donde nosotros entenderemos lo que nosotros no entendemos ahora. Porque hay personas que dicen, Dios les revela todo. Hay personas que dicen, la profeta, que Dios les revela todo. Conocemos en parte. Vamos llevando de lo que dice la Biblia. Nosotros no podemos ser tan esotéricos y tan supremos, más supremos que todo el mundo. Nosotros somos privilegiados por el hecho de que nosotros, siendo pecadores, podemos ahora nosotros orarle al Señor y entrar en su presencia. Y lo interesante de todo esto, que antes solamente se acercaba a lo que Él mismo había escogido, para que le ministrasen luego al pueblo. Pero hoy en día, Él ahora, a través de la persona del Espíritu Santo, Él se acerca a todo el mundo. Todo el que le busque en espíritu y en verdad, a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, a través del sacrificio de la cruz, el Espíritu Santo está haciendo esa labor que antes Él no la podía hacer, porque había necesario que esto pasase. Esto es lo que la gente no entiende. Dios es supremo. Y Dios puede hacer lo que a Él le dé la gana y nosotros no somos quienes para cuestionarlo. Pero Dios mismo se sujetó a su naturaleza de santidad y hacer lo que Él tenía que hacer, para Él hacer las cosas en una forma que cuando Él se presentase delante de nosotros nos fuésemos, por así decirlo, desaparecer del mapa por la santidad de su presencia, que llega ante un pueblo pecaminoso, un pueblo que en realidad muchos de las personas no quieren saber de Dios. Pero ya en el momento que Cristo muere, ahora nosotros, por la sangre redentora del mismo Dios, porque fue Dios,
Dios se hizo hombre. Muere como hombre en la cruz, como un cordero. Y cuando Él muere, obviamente resucita entre los muertos. Dice la Biblia, descendió a lo profundo del infierno, predicó a los espíritus encarcelados, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahora nosotros tenemos el gran privilegio, gloria al Señor, que nosotros podemos hablar con Dios y su presencia ahora que está con nosotros ahora no vamos a morir. Como lo hacían muchos de estos sumos sacerdotes que morían. Ahora, en el texto que leímos, volviendo a este texto, vieron cómo el ángel, dice, el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar, lo arrojó a la tierra, hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. Entonces, cuando estamos lidiando con cosas santas, tenemos que tener cuidado. Tenemos que estar bien delante de Dios. Tenemos que hacer las cosas en una forma que lo honre a Él. Que Él sea reverenciado. ¿Para qué tú tener una iglesia y tú buscas atraer a la persona y congraciarte con la multitud, con la cultura y hacer un desastre del altar solamente porque tú quieres 10,000, 20,000 personas, 5,000 personas y tú quieres que tu iglesia crezca, pero tu altar es un altar de entretenimiento? Es como estar en un circo o estar en un cine o estar en un lugar de un juego de pelota, un bullicio, un desastre. Eso no es un altar de adoración. Los discípulos del Señor, al igual que muchos de los creyentes, se reunían en catacumbas. Eran cuevas, cavernas. Y eran perseguidos por honrar el nombre de Jesucristo. Ellos morían era por el nombre de Jesucristo y por el testimonio. Y hoy en día hay muchos también mártires que están muriendo por adorar al Cristo de la gloria, por su testimonio. Ahora, esas oraciones que hacían esos santos en esas cuevas, con sus ropas todas llenas de lodo, perseguidos por el imperio romano, otros perseguidos aún también por los mismos judíos. Todos esos mártires que murieron, esos niños que le dieron muerte, que quemaban, que le hacían todo ese daño. Esas oraciones, ¿Dios se olvidó de esas oraciones? Yo no lo creo. Nosotros vamos a entender todo esto, por eso tenemos el libro sagrado, para nosotros entender estas cosas y que nos dé a nosotros paz y que nos dé a nosotros aliento y que nos dé a nosotros vitalidad en medio de la prueba. Porque va a llegar un tiempo, y mientras nosotros hacemos la adoración, en este texto el Señor me confirma que estas oraciones no han ido a la pérdida, estas oraciones han subido delante de Él. Y va a llegar un tiempo en donde Él va a hacer juicio en contra de aquellos que se han venido en contra de su iglesia. Las fuerzas del Hades no van a prevalecer en contra de la iglesia del Señor. Gloria al Señor. Hebreos 10, 9 al 13. 19 al 23. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos pues con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Eso es tremendo. El velo de su cuerpo muere. El velo va a haber una parte 2 de esta enseñanza, porque esto hay un material que Dios me está dando. Pero por no ser este video más largo de la cuenta, haremos otra parte sobre la oración, sobre el privilegio que tenemos nosotros, porque Él muere y el velo de su cuerpo es rasgado. Dios nosotros no lo vimos, ¿no? No lo vimos cuando Él murió, pero nosotros lo creemos por fe. Y creemos que Él es nuestro Dios y Él se nos ha manifestado. Ahora, lo interesante de todo esto es que, imagínense en esto, Dios habita en una luz inaccesible. Ninguna persona puede ver el rostro de Dios porque moría.
la santidad misma de Dios lo quemaría. Hubieron personas que solamente por tocar un artefacto dedicado a la santidad de Dios murieron. Usa fue uno de ellos. Tocó el arca, murió. Nadab y Abiú tocaron, empezaron a hacer, a ofrecer fuego extraño y a hacer cosas que a Dios no le agradaba dentro del tabernáculo, también murieron. Y han habido otros, como Elí también, sus hijos, que tenían un desastre y Dios le dio muerte. Aarón no pudo decir nada cuando Dios lo mató. Se quedó callado, él entendió. Y Dios mismo le dijo, no entres tú cuando tú quieras entrar al lugar. No entres, le dijo el Señor. No todo el tiempo podéis entrar. Qué hermoso es Dios. Porque Dios habla con una autoridad que uno tiene que, cuando tú lees este texto, tú ves la autoridad de Dios, el mandato, lo peligroso que es. Y nosotros hemos perdido el temor a Dios. Tenemos que pedirle a Dios que nosotros tengamos temor. No un temor como huir de su presencia, como más bien un temor reverente. Que nosotros estamos lidiando con un Dios que es santo. Entonces, miren esto. Él muere y Dios que habita en uno inaccesible cuando el velo del cuerpo se rasga. Ahora, eso es rasgado. El velo se rasgó. Ahora todos nosotros, los que creemos en Cristo Jesús, podemos tener acceso al Dios que habita en luz inaccesible. Su cuerpo se rasga. Toda esa luz resplandece. En el ámbito espiritual, nosotros solamente lo vemos en lo que hemos visto, ¿no? Pues lo hemos visto en películas, pero vemos que Él fue crucificado, vemos la sangre. Nuestra conciencia es condenada en el sentido de que, mira, tengo que arrepentirme, perdóname, Señor. Ahora yo puedo recibir perdón de mis pecados, perdón, Señor, perdóname. Pero en el ámbito espiritual, cuando su cuerpo es rasgado, fluye toda esa luz afuera, ¿sí? Y todo eso inunda la humanidad completa, el universo, todo. Hay algo que Dios hizo en ese momento, que era el preciso momento, porque el pecado estaba en el momento donde Dios tenía que hacer esa expiación para la eternidad. Fue ese momento específicamente que abarcaría no solamente el pasado, también el presente y el futuro. Y cuando sale esa luz abarca. Y hay algo que, como tú mencionas el nombre de Jesucristo, las tinieblas no lo soportan. Aquellos que se pueden llenar de ira, quieren hasta darte golpe. Hay otros que son el espíritu lo redarguye. Su conciencia lo lleva. Verdaderamente, como dijo el centurión, verdaderamente que este era el Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Y cuando Él muere, hay un terremoto. Las tinieblas, hay oscuridad. Eso fue algo tremendo. Gloria al Señor. Pero lo cierto de todo esto que yo he querido traer este tema, porque el Señor me está inquietando. Hablar sobre la oración. Cuán importante es la oración. Que tú no te sientas, tú el que escucha este tema a través de este medio, que tu oración no es una oración que va al vacío. Cuando tú le oras a Dios y tú hablas con Dios, Dios está pendiente de tus oraciones. Nosotros somos los que somos, como que somos impacientes. Queremos que Dios se mueva como dentro del tiempo nuestro. Y hay momentos que Dios interviene y en un 911 Dios interviene rápidamente. Pero hay momentos en donde Dios como que está en silencio. Como lo vimos aquí, antes de abrir el séptimo sello, un silencio de media hora. Ese es el momento en donde Dios toma su silencio. Pero eso no quiere decir que Él no te ha escuchado, que Él no está a favor tuyo de la situación que tú estás experimentando, de tu enfermedad. Hermano, y lo cierto es que nosotros somos peregrinos y extranjeros. Amén. Así que tenemos que seguir nosotros buscando el rostro de Dios. Y no buscarlo por los panes y los peces, sino más bien por quien Él es. Porque Él es nuestro Dios y Él quiere encontrarse con nosotros, Él quiere hablar con nosotros. Y nosotros somos los que tenemos que entrar en el ámbito del Espíritu para que Él pueda tener comunicación
con el Espíritu nuestro, el cual ahora a través del Espíritu Santo ha recibido una naturaleza divina. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos. Te glorificamos, Señor, te damos gracias, pues a través de este medio, Señor, tú nos has ministrado. Ministra a través de esta palabra en los corazones de aquellas personas que están pasando por momentos difíciles, pero que ellos entiendan que ellos no están solos, que el Dios de los santos está con ellos y que Dios le va a dar la fortaleza, le va a dar esa ayuda de parte de Él, para que ellos sepan que ellos no están solos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gracias te damos, Señor.